Hola a todos, vamos a comenzar con la práctica número 1 del laboratorio de fisiopatología que se llama manejo de RPBI. ¿Qué es RPBI? RPBI, por sus siglas, se define como residuos peligrosos biológico-infecciosos. ¿Qué es un residuo peligroso biológico-infeccioso? Se considera a cualquier microorganismo que sea capaz de generar una enfermedad infectocontagiosa como RPBI. ¿Qué se necesita para que un microorganismo genere una enfermedad infectocontagiosa? Se necesita que se tengan condiciones específicas. ¿Cuáles son? Primero, que el microorganismo se encuentre en una concentración suficiente, o sea, que tenga el inóculo adecuado. Se necesita que haya un ambiente propicio. Durante toda la licenciatura, o gran parte de ella, nosotros los QFBs nos dedicamos a estudiar cuál es el ambiente propicio para la supervivencia de la gran mayoría de los microorganismos, hongos, virus, bacterias, etc. Además, se necesita que el microorganismo encuentre un hospedero susceptible, que nosotros también estudiamos cuando se dan las condiciones para que seas un hospedero susceptible con una respectiva vía de entrada. Nosotros estamos capacitados para romper ese ciclo. Por ejemplo, si nosotros generamos algún fármaco o vacuna para que el hospedero ya no sea susceptible y genere inmunidad contra el microorganismo, no se cumplirá el ciclo de generación de la enfermedad infectocontagiosa. Por eso es importante que un QFB siempre domine el manejo de RPBI. Nosotros debemos de tener en cuenta cuál es la legislación que en este caso habla sobre lo que tenemos que hacer con el RPBI. Como nosotros estamos en México, tenemos que revisar las normas oficiales mexicanas que hablan sobre el RPBI, que en este caso es la norma oficial mexicana 087. Esta norma está disponible en la página de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y su versión más actual es la de 2002. Como QFBs debemos de saber cuándo hay una actualización de dicha norma, y aquí en este caso esta norma que nosotros tenemos es la más reciente. En este caso, si alguien llegase a emigrar a otro país a laborar en cualquier trabajo relacionado con el área de la salud, tendría que ver la legislación vigente porque es similar, pero existen pequeñas variaciones. Entonces, todo depende del sitio donde se quiera aplicar la ley. Nosotros tenemos que comenzar estudiando la norma oficial mexicana. ¿Qué nos dice la norma oficial mexicana? Básicamente, esta norma oficial mexicana es muy extensa y nos dice que cualquier profesional de la salud, nosotros como QFBs somos profesionales de la salud y estamos expuestos a los RPBI, tenemos que tener un dominio total, una conciencia, un manejo ético sobre estos residuos peligrosos biológico-infecciosos, porque si no se les da un manejo adecuado se pueden tener consecuencias como generar algunas epidemias, entre otras cosas. A grandes rasgos, ¿qué nos dice esta norma? Esta norma nos define qué es un RPBI, entre algunas otras características, pero lo más importante de ella es que nos clasifica a los RPBI en grupos para su identificación. La primera gran categoría de esta norma es la sangre. Ahí en la norma oficial mexicana se dice, la sangre y sus componentes van a ser RPBI. Pero la norma habla, como les había dicho al principio, que se tienen que tener las condiciones de supervivencia adecuadas para los microorganismos. Entonces, para considerar algo RPBI se tiene que considerar en su estado funcional. Ustedes saben que para que la sangre sea funcional tiene que estar en estado líquido. Entonces, la sangre, si no está en estado líquido, no es RPBI. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que no se considera como RPBI a la sangre seca. ¿Cómo se podría suscitar una situación que generara sangre seca? Si una persona se hace una cortadura y se limpia con una toronda o con una gasa, puede ser que esa cantidad de sangre que le haya salido sea poca. Entonces, al ser poca, pues la sangre se seque y cuando tú tienes esa gasa o esa toronda o ese papel con la sangre y ya está seca, no es RPBI. Si la persona se hace una cortadura y empapa la gasa
o el algodón con lo que esté conteniendo la hemorragia y la sangre aún conserva su estado líquido, sí es RPBI. Entonces, es algo muy importante que nos dice la norma que en este caso, todo lo que se vaya generando tiene que conservar su estado funcional para que sea considerado como RPBI. Nosotros podemos ver ahí en la imagen dónde se puede generar sangre. Dice, se puede generar sangre en un laboratorio clínico, en un banco de sangre, quirófanos, urgencias, bioterios, centros de investigación. La gran mayoría de los sitios que vienen ahí en la imagen son centros de trabajo regulares para un QFB. Por lo pronto, aquí en este caso, nosotros para el laboratorio de fisiopatología tendríamos que ir al bioterio. Más adelante vamos a ver la visita al bioterio. Y que el bioterio es una de las principales áreas donde se genera sangre. El laboratorio clínico, ustedes todavía no llegan a los semestres donde ven el área de química clínica, pero se darán cuenta que es un área donde se genera mucho RPBI del tipo sangre. El siguiente tipo de RPBI que se genera son los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos. En este caso, pues, en resumen son los agares, los caldos de cultivo, esos que se utilizan para inocular agentes biológico-infecciosos. Y pueden ver ustedes dónde se generan cultivos y cepas, pues en los laboratorios de microbiología y en algunos centros de investigación y diagnóstico. En este caso, en este semestre, ustedes comienzan a hacer una transición en la cual habían en semestres anteriores trabajado con el otro tipo de residuos que maneja la norma 052, que son los CRETI, que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables. Y ahora, a partir de quinto semestre, ustedes pasan a la siguiente etapa, que es manejar RPBI. Van a dejar atrás los CRETI y van a comenzar a manejar RPBI. Aquí en este caso, pues en este semestre ustedes llevan microbiología y en microbiología es donde se generan cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos. La siguiente categoría que nos dice la norma 087 son los residuos patológicos. ¿Qué es un residuo patológico? Básicamente, un residuo patológico sería una parte de un cuerpo que se amputa o un cuerpo como tal. Por ejemplo, aquí en este caso, si nosotros hubiésemos manejado la rata, que tendríamos que haber manejado en las prácticas para hacerles distintas manipulaciones, es muy común que si no tienes experiencia en el manejo de las ratas Wistar de laboratorio, no le agarres bien la cola, que es la parte donde se debe sacar la rata de la caja, y al hacer la manipulación de la rata es común que alguno de ustedes le llegase a amputar la cola a la rata. Entonces, esa colita que se le quita a la rata sería un residuo patológico. Aquí en este caso, ¿dónde se generan residuos patológicos? Los residuos patológicos se generan en laboratorios de patología, laboratorios clínicos, quirófanos, bioterios, que es donde principalmente trabajaríamos el laboratorio de fisiopatología, institutos de investigación, etcétera. Entonces, aquí en este caso, nosotros como QFBs es los animales, uno de los contactos más cercanos con residuos patológicos, pero por ejemplo en el caso de los médicos, cuando ellos trabajan líquido sinovial, líquido peritoneal, etcétera, se consideran residuos patológicos. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos la práctica de inocularle algunos analgésicos o algunos estimulantes antiinflamatorios a la rata, siempre suele suceder que alguna rata que está siendo manipulada en el laboratorio no aguanta la dosis que se le pone y muere. Entonces, ¿qué se hace con el cadáver de la rata? El cadáver de la rata está considerado como un residuo patológico. ¿Por qué? Porque fue inoculado con algún agente para su manipulación, como dice allí, algún agente enteropatógeno. Entonces, los cadáveres y partes de animales que pudiésemos llegar a manejar nosotros como QFBs para investigación y llegasen a morir son residuos patológicos. No se van y se entierran al monte como lo pudieran hacer con algún otro animal
que más adelante hablaremos más a detalle de eso. La siguiente categoría, que es con la que menos tenemos contacto como QFBs, son los residuos no anatómicos. ¿Por qué digo que es con la que menos tenemos contacto? Esta se genera sobre todo en urgencias y en áreas de hospitalización. Nosotros no atendemos pacientes como tal. Eso es un área exclusiva de médicos y enfermeros. En este caso, por ejemplo, materiales de curación de una hemorragia que tengan sangre ahí de un paciente que haya llegado muy grave con fluidos corporales, etcétera, que se generan en áreas de urgencias, son los residuos no anatómicos. Como les decía, como nosotros no estamos aquí en este caso en atención de pacientes, difícilmente veremos materiales de curación. Un QFB tampoco hace curaciones como tal. Eso es parte del área clínica, como les decía, de médicos y de personal de enfermería. Entonces, ¿qué es un residuo no anatómico? Pues básicamente materiales de curación empapados con fluidos corporales. Con lo que sí nosotros tenemos bastante contacto es con los objetos punzocortantes. De hecho, esa es nuestra especialidad, manejar objetos punzocortantes en el área clínica. Un QFB siempre va a estar manejando este tipo de objetos porque el número uno de ellos es la aguja. Entonces, para toma de muestra, la aguja es el estándar que se utiliza y aquí en este caso, cuando tú le tomas una muestra a un paciente para laboratorio clínico, pues ahí te vas a dar cuenta que es un peligro estar manejando ese objeto punzocortante. Se tienen que clasificar dentro de esta situación pues los bisturís, las lancetas, las navajas, etcétera. Y aquí viene una excepción que del material de vidrio roto, de la cual nosotros hablaremos un poco más adelante. Entonces, si nosotros hacemos un repaso de lo que nos dice la norma que se clasifica como RPBI, tenemos la sangre, los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos, los residuos patológicos, los residuos no anatómicos y los objetos punzocortantes. Cuando tú identifiques cuál es cuál, ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es cómo se van a almacenar. ¿Cómo se van a almacenar? Pues se van a almacenar de la siguiente manera. Si nosotros revisamos algún manual de RPBI o la norma, nos vamos a encontrar con esto. Esta tabla nos dice cómo se deben de almacenar. Por ejemplo, ahí nos dice la sangre, si está en estado líquido, va en un recipiente hermético. Los cultivos y cepas de agentes infecciosos, como son sólidos, pues van en bolsas de polietileno. Los patológicos, sólidos, en bolsas de polietileno, y líquidos en recipientes herméticos. Luego nos dice los residuos no anatómicos, los sólidos en bolsas de polietileno, líquidos en recipientes herméticos y los objetos punzocortantes en sólidos. Si nosotros vemos esa clasificación, pues es bastante tediosa aprendérsela. ¿Qué es lo que recomiendo yo para que nosotros nunca cometamos un error con el RPBI? Esto es sumamente importante porque un error de almacenamiento de RPBI puede ocasionar que clausuren un laboratorio. Entonces, este conocimiento se van a dar cuenta que de aquí en adelante prácticamente cualquier laboratorio del área clínica que ustedes vayan a comenzar se les va a estar recordando. Dice ahí, por ejemplo, la sangre es un líquido. Los cultivos y cepas de agentes infecciosos son sólidos. El envasado de los residuos peligrosos biológico-infecciosos siguen una norma de sentido común de la vida diaria. Este es un tip para que no se les olvide. Por ejemplo, vean ustedes, cualquier líquido que venga en la tabla que tiene lo que nosotros vimos, siempre un líquido va en un recipiente hermético.
¿Por qué los líquidos siempre van en recipientes herméticos? Porque así es el mundo. Vean ustedes, aquí tengo un recipiente hermético. Este sería un ejemplo de recipiente hermético. Este es un electrolit, es un suero. Pero los líquidos siempre se almacenan así. ¿Por qué? Porque los recipientes herméticos tienen que tener una tapa, la cual selle bien. Entonces, si yo hago este manejo, si yo aviento el recipiente y está bien cerrado, es muy improbable que el líquido que está aquí se vaya a fugar. Entonces, los líquidos en la vida cotidiana y en el RPBI se envasan en recipientes herméticos, ¿ok? Vean, cultivos y cepas de agentes infecciosos son sólidos. Los sólidos van en bolsas. ¿Por qué los sólidos van siempre en bolsas? Porque así es la vida cotidiana. Les pongo un ejemplo. ¿Podemos hacer lo contrario en la vida cotidiana? Sí, pero es muy problemático. ¿Qué pasa si yo un líquido, en vez de envasarlo en un recipiente hermético, lo pongo en una bolsa? Es un problema. Tal vez ustedes no sean tan mayores para que les haya tocado la época de los refrescos en bolsa, pero lo que sí pudiera haberles tocado es que les pongan algún líquido en bolsa, como la salsa de los tacos. ¿Qué pasa si te ponen la salsa de los tacos en una bolsa? Para empezar, este es un recipiente que una vez que lo abres, suponiendo que fuera salsa de los tacos aquí en esta bolsa, le haces una rotura, lo rompes para sacar la salsa y ya no se puede volver a sellar. Si yo lo abro, lo puedo volver a sellar y el recipiente sella perfectamente. Entonces, ¿puedes poner un líquido en una bolsa? Sí, pero va a ser muy problemático. Los líquidos en el RPBI y en la vida cotidiana se ponen en recipientes herméticos. Los sólidos se ponen en bolsas, así como tus útiles escolares, tus accesorios se ponen en una bolsa. ¿Por qué? Porque la bolsa es más manejable y aquí en este caso, si pones un líquido se va a fugar, pero como son sólidos, pues en este caso en una bolsa no se fugan. Tip para RPBI, repito, los líquidos, cualquier cosa que sea líquida, siempre va en un recipiente hermético. Los sólidos en bolsas. Entonces vean, sangre líquida, recipiente hermético. Sangre sólida no es RPBI. Los cultivos y cepas de agentes infecciosos, los agares, van a estar sólidos, van en bolsas. Los residuos patológicos, si son sólidos, pues van en bolsas. Si son líquidos, van en recipientes herméticos. Entonces, eso hay que aprendérselo. El color siempre es rojo. Los únicos que tienen un color amarillo son los patológicos. Todo es rojo, salvo los residuos patológicos que son partes de órganos amputados, cadáveres de animales, etcétera, son los que van en color amarillo. Entonces pasamos a la siguiente. Vean, residuos no anatómicos. Si los residuos no anatómicos son sólidos, ¿en qué van? En una bolsa. Si los residuos no anatómicos son líquidos, ¿en qué van? En un recipiente hermético que no se tire. La única excepción, que también sigue un principio de sentido común, son los objetos punzocortantes. Los objetos punzocortantes, a pesar de ser sólidos, van en un recipiente rígido de polipropileno. ¿Por qué? Porque si tú pones agujas, lancetas, bisturís en una bolsa, al momento de manipularla, te vas a pinchar. Entonces, si yo pongo las agujas, aquí en este caso, en un recipiente hermético, cuando yo haga esto, pues tengo muy bajo riesgo de pincharme. Entonces, aquí en este caso, pueden ver ustedes, tal vez ya hayan conocido, que el recipiente de los objetos punzocortantes tiene una tapa especial. ¿A qué me refiero con una tapa especial? No es una tapa que sea de taparrosca como la de la sangre y de los residuos no anatómicos. Esta tapa es una tapa especial, no tengo una para mostrárselas, pero esa tapa color blanco tiene ahí en ese caso un dispositivo para que las personas no hagan este movimiento para desprender la aguja de la jeringa, que es cuando pasa la mayoría de los accidentes, y para no desprender de manera manual la navaja del bisturí. Si alguno de ustedes ya conoce ese recipiente, en la tapa se sujetan las agujas, las navajas, las lancetas, etcétera, para desechar solamente la parte punzocortante cuando se pueda. Entonces puedes desprender la aguja y en este caso solamente la dejas ahí y la parte de la jeringa va a la basura si es que se puede, porque hay agujas que no se desprenden de
la jeringa. Entonces, el almacenamiento es de esa manera. Dice la norma también que no es RPBI. No es RPBI, en este caso, las torundas y gasas, como ya les había dicho, con sangre seca, el material de vidrio roto utilizado en el laboratorio y las muestras de orina y las muestras de heces fecales, a pesar de que son infectocontagiosas, no son RPBI. Se ha dispuesto que no sean RPBI para no saturar este servicio, y los tejidos y partes del cuerpo en formol tampoco son RPBI. Entonces, por ejemplo, si tú rompes una caja de Petri o rompes un matraz, me puedes decir, ya generé un objeto punzocortante. ¿Por qué no es RPBI? No es RPBI porque no era su diseño original. Tiene que ser punzocortante su diseño original. Por ejemplo, una aguja, desde su diseño original, desde que te la venden, es punzocortante. Un bisturí, una lanceta, desde que te las venden, son objetos punzocortantes. El matraz no era punzocortante, era punzocortante o se volvió punzocortante porque lo rompiste. Entonces, cuando tú lo rompes, ya no es un matraz, son restos de un matraz. En este caso, como les había dicho, si la sangre se seca no es RPBI. Si tú tienes un tejido patológico, por ejemplo, que tengas un pulmón de una persona con cáncer, y lo pones en formol, pierde la categoría de patológico y lo puedes tener en exhibición en el laboratorio. Lo sacas del formol y vuelve a ser patológico. Sí son infectocontagiosas las muestras de orina y de excremento, pero estas van a ver en laboratorios de semestres posteriores que su inactivación para poderlos tirar al drenaje es con hipoclorito de sodio al 8%. Bien, entonces esto no es RPBI. ¿Qué más nos dice la norma? La norma nos dice que hay en México 3 niveles para clasificar a los generadores de RPBI. En el campus somos generadores de RPBI que estamos siempre oscilando entre el nivel 2 y el nivel 3. A grandes rasgos pueden ver ustedes que te clasifican nivel 1, nivel 2 o nivel 3 de acuerdo a los kilogramos que generes de RPBI. Si generas de 0 a 25 kilos de RPBI, eres nivel 1, de 25 a 100 kilos de RPBI, eres nivel 2, y si generas más de 100 kilos de RPBI al mes, eres nivel 3. ¿Cuáles son a grandes rasgos las diferencias? Pues aquí en este caso, cuando alguna institución es nivel 2 de RPBI que ya subió a ese rango, tiene que tener un establecimiento, un edificio aparte para almacenar el RPBI. No lo puede almacenar por ahí en la esquina. Nosotros en el campus tenemos un edificio que tal vez ustedes no conozcan, está atrás de los laboratorios, que es para el almacenamiento de RPBI, que ahí en ese caso está básicamente esperando que vengan las empresas que hacen la recolección de RPBI por los residuos. Entonces, pues aquí en este caso depende de qué tanto RPBI generes, te clasifican nivel 1, nivel 2, nivel 3. Seas del nivel que seas, tienes que contratar una empresa para que se deshaga del RPBI. No se vale que tú te deshagas del RPBI por tus propios medios, o sea, que lo eches al camión de la basura, no. En la página que vimos al principio donde viene la norma, en la COFEPRIS, vienen las empresas que están autorizadas para manejo de RPBI. Hasta el día de hoy de este video, que es 14 de septiembre de 2020, en la página de COFEPRIS no hay una empresa de Zacatecas que esté autorizada para hacer manejo de RPBI. En el campus nosotros tenemos convenio con una empresa de Aguascalientes que viene por nuestro RPBI. Entonces es bien importante que tú sepas que tienes que contratar un proveedor autorizado, porque hoy en día todo se maneja por redes sociales y pudieras ver un post en Facebook o en Twitter, en donde sea, que alguien te diga yo me deshago de tus RPBI. No se puede así nada más, porque sí tiene que ser alguien autorizado, porque si no contratas una persona, una empresa autorizada, te clausuran tu laboratorio, tu centro de investigación, tu bioterio, etc. Entonces en el campus viene una empresa de Aguascalientes, a veces una empresa de San Luis. ¿Qué le hacen a los RPBI?
lo que le hacen a los RPBI son distintos métodos de tratamiento. Por ejemplo, aquí en México lo más común es que los incineren, pero se pueden desinfectar con microondas, hacer desinfección con reactivos químicos o cualquier método de esterilización. Entonces, la incineración contamina mucho, probablemente en una actualización de la norma ya vaya a estar prohibida porque genera muchos gases contaminantes, pero en resumen tienes que contratar a una empresa, si tú tienes por ejemplo un laboratorio clínico, para que recoja tus RPBI. Entonces, pues el objetivo de esta práctica cuando nosotros la hacemos de manera presencial es llevarlos a que vean dónde se almacenan los RPBI, que están ahí en unos congeladores esperando a que la empresa de Aguascalientes vaya por ellos, que vean ahí todos los cadáveres de las ratas, etcétera. Pero pues en este caso lo hacemos de esta manera. Como QFBs, debemos de saber que nosotros estamos muy expuestos a la generación de RPBI y aquí viene una pregunta importante. ¿Qué se hace cuando se generan RPBI y no se tienen a la mano los contenedores de la NOM 087? ¿Qué pasa si no se tienen las bolsitas rojas, las bolsitas amarillas, los contenedores rojos, amarillos, etcétera? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque probablemente cuando ustedes egresen van a conseguir trabajo y se van a topar con las carencias del sector salud que tal vez ustedes al día de hoy todavía no hayan dimensionado. Como QFB debes de saber qué hacer en estas situaciones. ¿Por qué? Porque les voy a plantear una situación. Te dan trabajo en un centro de salud atendiendo el laboratorio en un municipio lejano. Si a veces no hay para medicamentos, para algunos procedimientos, pues a veces no hay para el RPBI, para el contenedor para RPBI. Si no hay contenedores para RPBI, está prohibidísimo, lo dice la norma, que tú los tires a la basura porque no tenías dónde almacenarlos. Te van a sancionar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recuerden el principio de sentido común. Los sólidos se almacenan en bolsas. Los líquidos se almacenan en recipientes herméticos. Excepción, los objetos punzocortantes que son sólidos, pero como son punzocortantes, ponlos en recipientes herméticos. Entonces, aquí en este caso, si tú te topas con una situación de este tipo, utiliza ese principio de sentido común. Por ejemplo, pueden ver aquí que hay una foto de un centro de atención donde no tenían esos contenedores y usaron un bote de pinol, que es un recipiente rígido hermético. Y si ya conocen esos dispositivos, son agujas para Vacutainer, por ahí se ve un catéter y ahí en ese caso tú lo tienes que almacenar de esa manera si no tienes los recipientes adecuados. Ese bote de pinol es un recipiente rígido de polipropileno con su tapa hermética y ahí en ese caso si llega la auditoría y te dice ¿dónde están los RPBI? Ahí están, palomita. Si llega la auditoría, fiscalización y te dice ¿dónde están los RPBI? Se los llevó el camión de la basura porque no tenía el contenedor adecuado, tache. Esto tienes que saber que lo debes de hacer. Entonces, si tú tienes agares o residuos en estado sólido, tienes que tener tu bolsa y le pones allí con un plumón RPBI. Son situaciones que no deberían suceder, pero en nuestro país suceden. Entonces, ahí en la norma te dice que cuando se llena una bolsa, se llena un recipiente, no se deben de llenar más del 80%. ¿Qué es lo que debes de hacer? Si se nos llenó el bote de pinol, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer, estoy hablando, les recuerdo, de situaciones extremas, que sí se dan, rara vez, pero se dan. Tienes que hacer un cementerio de RPBI. Buscas un espacio que, como ahí en la imagen vamos a ver, esté despoblado, que no haya nada, y te vas a buscar un talache y una pala y vas a hacer una excavación. Pueden ver aquí en la parte de abajo que hay que cavar 3 metros bajo tierra y viene ahí una indicación, cavas 3 metros bajo tierra, pero ten cuidado que no encuentres un manto acuífero. Aquí en Zacatecas carecemos de agua, pero hay estados
en la República donde excavas 1 metro y te encuentras agua que empieza a brotar. Si te encuentras agua que empiece a brotar, obviamente ahí no va a ser una excavación que sea candidata para almacenar RPBI por obvias razones. Si no encuentras agua y cavas 3 metros bajo tierra, ese es un sitio ideal para almacenar los RPBI. De hecho, en los cementerios se excava esta distancia. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que los animales como los topos, tachalotes, tlacuaches, todo lo que excava en la tierra, no van más allá de esa profundidad y no pueden desenterrar los RPBI ni a los cadáveres, que usualmente es lo que se tiene programado excavar en un cementerio. Bien, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Como viene ahí en la imagen, van a tener pues, un talache, una pala y un bulto de cal, y se va a preparar algo que se llama lechada, que es una mezcla de cal y agua. Y en este caso, vean que se van a hacer camas de residuos. ¿Qué es una cama de residuo? Se pone la lechada, cal y agua, luego se ponen los residuos como viene ahí en el esquema, y luego se pone cal y agua. Se tiene que poner una señalización que ahí se están almacenando residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, y vean ustedes que la excavación está señalado, no se tiene que llenar 1 metro más arriba, o sea, más cerca de la superficie. Cuando te reste 1 metro de la excavación, como lo pueden ver aquí, hay que taparlo, porque ese metro es lo que te van a excavar los perros, los gatos, conejos, para que no puedan sacar los RPBI. Que de hecho, lo que les había dicho de las mascotas, si tu mascota muere de parvovirus o cualquier enfermedad infectocontagiosa, digo parvovirus porque es la más común infectocontagiosa que se me ocurre en los perros, no tienes que tirar tu perro a la basura ni enterrarlo a la ligera. Tendrías que hacerle una excavación de ese tipo. Entonces, si tú estás en un lugar lejano, los RPBI se tienen que manejar así. Obviamente, este tipo de situaciones se tienen que erradicar, pero como les digo, es tan injusta la normatividad, que si tú no haces esto y no es tu culpa que no te hayan proveído de los contenedores, te van a sancionar. Entonces, lo ideal es trabajar como trabajamos en el campus, ponerlo en sus botes, en sus bolsas, llevarlo al almacén y que venga el camión de aguas calientes y se lleve los RPBI. Pero estoy seguro que a más de uno de ustedes le va a tocar hacer esto. ¿Ok? Entonces, pues, esta situación no es necesaria o exclusiva, por ejemplo, de QFBs. En su casa, muy probablemente tengan algún enfermo de diabetes, por ejemplo, y si es enfermo de diabetes empeora, va a tener la necesidad de inyectarse insulina. Si es diabético tipo 2 con enfermedad avanzada, o si es diabético tipo 1, forzosamente tiene que inyectarse insulina. Todas las agujas de un paciente que se inyecta insulina deben de ser almacenadas así. Nosotros tenemos la mala costumbre de que las tiramos a la basura. Entonces, aquí en este caso, otra situación, no necesariamente tienes que ser QFB trabajando en un lugar alejado, es tener un paciente que está siendo manipulado con objetos punzocortantes o está generando residuos en casa. Entonces, espero que esta información les haya sido provechosa, y con esto finalizamos el tema de manejo de RPBI. Entonces, gracias chicos, nos vemos en la siguiente práctica y adiós.